Muy buenas noches, una vez más a todos y a todas. Es un placer compartir con ustedes este tiempo de encuentro, de estudio eh, ah, bíblico, este tiempo de aprendizaje. Quiero saludar a quienes hoy se han conectado con nosotros, quienes están de diferentes partes. En este momento me encuentro en Baltimore, en el estado de Maryland, en los Estados Unidos, y qué bendición por poder conectarnos a miles de kilómetros. La aventura continúa. Quiero dar la bienvenida a nuestros amigos, nuestros hermanos, mentores, profesores, pastores, nuestro querido David Cordero, nuestro querido Eduardo Cruz. Saludo también a la muy amada Iglesia Cristiana Mishar. Saludos a cada familia representada aquí. Quienes no he visto, pues hagan llegar nuestro cariño, nuestro saludo. David. Sí, señor. Saludos desde Indiana. ¿Quién? Estamos acá en Indiana nosotros, por si acaso. ¿A poco? Pero no Indianápolis. No. Qué gusto verles. Algunos. Hay otros que veo por aquí que son del estado de Arizona, por si acaso. Hola, Zuli, que Dios te bendiga. Qué gusto. Cecilia, saludos. Manuel Chiriboga Vidal, también saludos para ti. Un abrazo para todos. Vamos sin preámbulo a entrar en materia. Voy a soltar como una pequeña provocación, y no para contestar esta noche. Donde estoy hospedado llegó un pastor que trabaja con gente de la calle. Es un señor ya grande, 71 años, y tiene un ministerio muy fuerte de estar compartiendo. O sea, estos días, casi hasta ahora 4 millones de canastas de amor, de cestas de comida para la gente más necesitada. Y hoy me dijo, quiero ir a Sudamérica contigo. Vamos a bendecir Sudamérica. Pero ayer, mientras estábamos cenando, trajo un tema y me puse a pensar en toda esta experiencia que estamos teniendo en el libro de Génesis. Para ti, Eduardo, para ti, David, el nombre de Lilith, ¿les suena algo en el Génesis? Y yo casi dije, y no tocamos ese tema, desde en el capítulo 2, todas esas cosas. Lilith, Lilith, pueden escribirlo, y si lo meten en Google, se van a dar cuenta de qué se está hablando. No, está bien, gracias. Entonces, sí les suena, ¿verdad que sí? Ahí les dejo este temita, o sea, donde tocamos ese tema, ya más de uno estaría espantado. Búsquenlo, por favor, y en algún momento podremos hablar de esto. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Y el hombre trajo unos temas muy puntuales, y me hizo recordar toda esta experiencia que estamos teniendo. Y él dice que fue a un seminario, estuvo como 8 meses internado en un curso, y empezaron a compartir con él la palabra, y empezó a deleitarnos con algo de su conocimiento. Y me gustó escucharle. Es un señor ya grande, pero con un corazón de 25 años y con una carga por la gente necesitada, y con una generosidad para bendecir tantas vidas. Y para mí fue un encuentro de mucha bendición, y mientras estábamos en la mesa. Y yo dije, en algún momento les voy a presentar a 2 o 3 de Amishar. Y hoy me llamó, me dijo, dígame quiénes son, dígame qué quiere que haga, y dígame si puedo acompañarte a Sudamérica. Entonces, va a ser interesante que en algún momento podamos compartir con él, y esos temas muy candentes que a veces tenemos tipo coloquio post estudio. Anoche fue un tema para mí muy inspirador y muy motivador. Así que aprendí que nosotros, que David, Eduardo, no eran los únicos locos que yo conozco. Hay más locos del otro lado del mundo para temas así candentes, y eso para mí fue un gran desafío. Quiero dar la palabra a David para iniciar.
Lamentablemente, como yo personalmente no tuve acceso al video, no sé dónde quedaron, pero luego tanto David como Eduardo estuvieron compartiendo con ustedes la semana pasada. Estaba viendo mi agenda que me han preparado. Bendito Dios, es posible que los jueves casi hasta que retorne a Ecuador voy a estar con ustedes, pero los viernes son los días que más se me complican, porque todas mis actividades son miércoles, viernes, sábado, domingo, y lunes en otro formato, liderazgo, solo tengo el día martes libre. Entonces, entonces va a ser difícil los viernes, pero los jueves lo más seguro es que sí puedo estar compartiendo los próximos días hasta mi retorno a Ecuador. David, bienvenido Eduardo. Estamos a la merced de ustedes. ¿Dónde quedaron la semana pasada y qué sigue para hoy? Así que conforme el Señor les inquiete, acompáñenos en esta travesía una vez más. Bienvenido, David. Buenas noches a todos y a todas, gracias. Bueno, para defenderme y salvarme de la responsabilidad de la grabación, ese día me dieron el post 2 a mí para yo poder cerrar, me dijo grabar y se grabará en la cuenta de origen. Yo no tenía la cuenta de origen. Cuando yo puse finalizar la grabación, se me cortó a mí todo. Es decir, no me bajó, porque siempre baja. Cuando tú cierras, te queda bajando. Si lo grabaste en la nube, debería estar en mi, pero yo fui y no encontré. No, puse en la computadora, pero en la computadora que me dio a mí Entonces, Martita o Freddy, que ellos tenían el host y te pasaron el co-host, algo así. Bueno, claro, yo fui a la nube y normalmente me anuncia, tienes una charla grabada, pero no, dije, me hicieron perder la travesía. No te voy a pedir que resumas, porque yo sé que la gran mayoría que están hoy estuvieron y no tienen que hacerlo por mí, pero para optimizar el tiempo, pues continúe, no hay problema. Bueno, mira, hoy queríamos seguir con Génesis capítulo 6, perdóname un ratito, 12. Sí, el 6 estuvimos hablando la semana pasada sobre los gigantes y estas cuestiones más, los ángeles caídos, y que vimos que es una historia que se tomó de un libro intertestamentario. El libro de Enoc, el etíope, o los guardianes, o el esclavo Enoc, son libros que se llaman apócrifos, libros que no están ni en el canon católico ni en el canon evangélico, por llamarlo de una manera los canon, ¿no? No son ni deuterocanónicos ni son canónicos judíos, sino son apócrifos. Estos libros apócrifos, vetados por los cánones, por alguna razón, si sea teológica o intereses, Enoc el etíope, que es el que está leyendo o se está hablando en Judas, en el libro de Judas, estos libros eran libros por la iglesia paganos. Por los judíos eran libros que se podían leer porque eran libros que ellos tenían como consulta, porque el judío no solamente tiene la Tanakh hebrea o tiene la Halajá, tiene el Talmud, tiene la Mishnah desde el año 200 en adelante, tiene la Halal, la Laká, son diferentes, son los Midrashim, entonces son diferentes tipos de libros que ellos pueden tomar para interpretar las escrituras. Entonces, los libros de esta historia de los ángeles caídos, ¿sí? Estos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que fueron desterrados y que como espumas del mar son llevados arriba para abajo, que fueron condenados a las cadenas eternas. Toda esa historia que cuenta Judas, ¿sí? Toda esa historia que cuenta Judas está netamente tomado casi literalmente del libro apócrifo de Enoc el etíope, un libro que no es canónico, ¿sí? Por lo tanto, aquellos que creen, y como digo siempre con todo respeto, que creen que Dios es un tonto que se le escapan las cosas de sus manos y que alguien puede violar su santidad y que pueden tomar y destruir su creación, seres inferiores que se le escapan a Dios. No sé qué es mi iglesia. Yo a veces le tengo temor a mi iglesia, pensando que a Dios se le escapan las cosas de la mano y viene un tonto de la yuca y viola a las mujeres, tiene sexo. Y además estos guardianes
eran 200 ángeles o guardianes dirigidos por 20 dirigentes de decenas, a Samayasa, y cada uno de los ángeles o guardianes tenían que cuidar secretos y misterios del universo. Uno tenía el misterio de la brujería, otro tenía el misterio de la lectura de las piedras, de las plantas. Es decir, que la Biblia, que la creación de Dios fue hecha por misterio. La brujería, la cartomancia, todo está ahí. Y que cada ángel tenía la capacidad de cuidar un secreto. Y cuando estos ángeles que tenían esos misterios del universo, se acostaron con las hijas de los hombres, que dice que eran las hijas de Adán, o las descendientes de los hombres, empezaron a contar los secretos. Por eso que la maldad de los hombres se multiplicó sobre la tierra, porque empezaron a ver brujerías, hechicerías, astrologías, todo tipo de maldades, de instrumentos de guerra. Entonces, bien por los que creen. Yo estoy convencido que esto es una cuestión que el hombre intuyó y escribió para poder explicar la maldad del hombre. La maldad del hombre no está en los ángeles. La maldad de los hombres está en nuestro corazón. El hombre por naturaleza es netamente malo y le gustan las cosas místicas. Al hombre le gusta el misterio. Por eso que hay iglesias donde están sacando demonios, vomitando, viendo profecías y todo, que eso ahí le gusta estar a la gente con todo respeto, con las faldas largas, sin cuidarse, metido en ayuno y en oración, sintiendo demonios. Ahí al ser humano siempre le ha gustado las cosas místicas. Por lo tanto, esta cuestión de los ángeles caídos es un libro, una historia extrabíblica. Entró a la Biblia, sí, porque como dije cuando comencé estas charlas sobre la crítica literaria, la crítica de fuente, la hipótesis documentaria, nosotros decimos que Génesis capítulo del 1 al 11 se terminaron en el posexilio. Y en el posexilio, entre los 400 a 500, 400, 450, 400, se empezó a escribir el libro de Enoc el Etíope. Entonces, ese libro que estaba de boga, esa historia que estaba de boga, lo introdujeron para poder excusar de una manera la maldad de los hombres. ¿Sí? Porque como dijo Eduardo la semana pasada, nunca Israel tiene la culpa, nunca el hombre de Dios tiene la culpa, siempre es una mujer, siempre es un pueblo, siempre es una tribu, siempre son los ángeles que se metieron, siempre. Ellos nunca son los culpables directos, siempre tienen chivos expiatorios para echar la culpa. Y esto de los ángeles caídos es un chivo expiatorio para decir que el hombre no era malo, que el hombre fue corrompido por ángeles que tenían los misterios del universo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Es lo que la semana pasada, en pocas palabras, hoy le he querido reducir. Si hay alguna pregunta de ese tema sobre los ángeles caídos del libro de Enoc el Etíope, o quién leyó el libro de Enoc el Etíope, quién esta semana pudo guiar Enoc el Etíope, ¿sí? No es lo mismo que está en Génesis, es igual lo que está en Génesis, es la misma historia. Entonces, si esa historia es real, nosotros como cristianos temerosos del Espíritu Santo tendríamos que exigir que en nuestras Biblias evangélicas pongan los libros intertestamentarios, como son la vida latina y griega de Adán y Eva, el etíope Enoc, el esclavo Enoc, el secuestro de Abraham, el Apocalipsis de Isaías, porque son libros sagrados, porque pudieron leerlos los sagrados. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión increíble. Mira, solo porque ya el diabolos de nuestro pastor metió la puya sobre Lili. Por ejemplo, yo conozco amigos míos que han hablado de Lili. Lili está en Isaías, vamos a ir a Isaías 34:14. Abra su Biblia en Isaías 34 y va a ver lo increíble de esto. Me rompió el mate con Lili anoche, el pastor, me rompió el mate. Que se siente ahorita a escuchar, porque también si le rompe el mate, por favor. Entonces, eso es. Mira, cuando tú hablas, yo sé, ayer hablé con alguien, la Biblia tiene niveles interpretativos. Cuando todo el mundo habla lo mismo, todo el mundo se apoya en sus propias coladas y mezcolanzas, todo el mundo en la iglesia habla igual.
Subes un poquito de estudio, medios hablan como tú. Cuando ya vas subiendo de estudio, ya caes más gordo de lo que eres. Mira lo que dice Isaías, capítulo 34, versículo 14. Ya Michal le está cayendo gordo a más de uno. Sí, sí. Tenemos 24 ya hoy día. A ver, dice así el texto en Isaías 34:14. Y allí se da, Biblia textual. Si tú quieres, tienes Biblia textual, por favor, Biblia textual. Y van a ver la diferencia que hay entre la textual y nuestra Reina 60. Allí se dan cita las hienas y chacales. Y los salterios llaman a sus compañeros. Perdón, los sátiros llaman a sus compañeros para que allí venga a descansar Lilith y halle para sí el lugar de su reposo. En su versión en español no dice Lilith, dice lechuza o búho. ¿Qué dice lechuza? Sí, lechuza, ya. Ahora, si usted se da cuenta, esa es la profecía sobre la indignación de las naciones, ¿sí? Y creo que aquí está hablando de un rey en específico, un reino en específico. ¿Qué es Lilith? ¿Por qué la traducción al español, Reina Valera, lo hizo lechuza? Porque lechuza es un animal misterioso, místico y de brujería. La lechuza, el búho. Y da miedo en la noche. Da miedo. Y siempre están en Halloween. Entonces, bajo esa cultura, nuestra traducción puso lechuza y no puso Lili. ¿Quién era Lili? La primera esposa de Adán. Sí, pero aquí viene un problema. Si alguien me puede googlear, yo digo que investiguen, solo que googleen, que Google y todo. Si ustedes ponen Lilith en Google, va a salir Lilith, primera esposa de Adán. Primera esposa de Adán. Que viene de un folclore babilónico, es folclórico, es un cuento pagano de Babilonia, que cuando Israel estuvo en Babilonia, aceptaron, no es un folclore hebreo, no es un mito hebreo, es un cuento pagano. Y ahí es donde yo voy. Si esto viene de lo pagano, ¿cómo lo puedo santificar y decir que es de Dios? Que esté en la Biblia no quiere decir que es inspirado. Yo se lo he dicho desde que comenzamos. La Biblia no es palabra de Dios. Contiene palabra de Dis. No todo lo que está en la Biblia, porque está puesto en el canon sagrado, quiere decir que todo es de Dios. Si usted se pone a investigar quién era Lili, Liles aprendieron, era un folclore. El folclore babilónico, cuando estuvieron allá, aprendieron que la primera creación tenía una esposa llamada Lili, que aparece en Génesis capítulo 1, versículo 26, 27, y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios hizo al hombre y los hizo varón y mujer. Hembra y macho los creó, varón y hembra los creó. Esa hembra, para la gente que no estudia Biblia, dice que es Lilith, porque a Eva lo hacen en Génesis capítulo 2. Cuando dijo, no es bueno que Adán esté solo, le haré una ayuda que esté conforme. Pero aquí viene el problema. Cuando usted lee las dos historias juntas, sin entender la formación de la fuente, que la primera creación es Eva, la primera historia es la creación de Javá, el hombre del costado sacó al Adán. Entonces, esa historia es la primera historia que se cuenta. Cuando se van al exilio y regresan del exilio, los sacerdotes tienen que crear el dónde, por qué, para qué, cuándo y de dónde venimos y de dónde somos. Y van a crear Génesis capítulo 1 en una gamatría del 1 Dios, 2 testimonio, 3 divino, 4 gobierno, los días. La creación de Génesis 1, que es la segunda historia de la creación, es por día, porque es gamátrica, es una cuestión elaborada, es un poema elaborado, ¿no? 1, luz y tiniebla, cuarto, sol. Segundo día, aguas y mares. Quinto día, aves y peces. Sexto día, en el tercer día formó las hierbas y la planta. En el sexto día está formando al hombre y los animales. Es un poema elaborado. Entonces, cuando usted ve la historia como un todo,
se puede especular que la primera creación de Génesis 1, ¿sí?, está creando a Lilith, y como Lilith era la primera mujer de Adán, pero Adán quería estar teniendo sexo sobre ella, en el estilo misionero. La mujer se acuesta, abre sus piernas y el hombre la penetra. Esa era la posición normal para un judío, tener sexo con sus mujeres. Pero dice la historia de Lilith que Lilith era una mujer atrevida que quería estar sobre Adán, treparse sobre Adán y tener sexo sobre Adán. Entonces, por esa rebeldía, Adán la desechó. Y ella de brava va a tener sexo con los demonios, con los espíritus malos. Y de ahí Lilith es la madre de todos los demonios. Y cuando un joven se masturba o alguien se masturba, Lilith está esperando ¿qué? El semen para procrear más demonios. Y ahí salen los demonios sucubos e incubos. Señores de Jesucristo, señores de Dios, señoritas del Espíritu Santo, siervos del Señor. ¿Por qué les gusta lo místico, lo misterioso? ¿Por qué tiene que ver demonios en una eyaculación? Te hace daño, es mal. Yo no sé, todo lo que tú quieras, pero no le metas cachos, ¿sí? No le metas candela. Y de ahí han hecho una doctrina de demonios con Lilith. Pero a mí que me diga cualquier persona, teólogo, doctor, maestro, biblista, profeta, que me explique de dónde salió Lilith. Si Lilith sale de la cultura judía, pido perdón y me callo. Pero si Lilith sale de un pueblo pagano llamado Babilonia, un pueblo que tiene cuentos e historias paganas, yo no la puedo aceptar como Biblia. Punto. Entonces, sí, la historia causa, y yo te entiendo, Yanda, causa, te ata un poco y se van atando con demonios generacionales y hacen... Es que sí choca, cierto eso. Yo cuando lo leí la primera vez me quedé como loco. Esa Lilith es la que sale en Narnia. Y dice, estos son los hijos de Eva. Esa bruja, esa es. Y por eso que Narnia es una película que tiene medias bases bíblicas. Yo a veces la vuelvo a ver para, igual El Señor de los Anillos, ¿todos se acuerdan? Toda la saga. Ya te está justificando estar viendo Harry Potter, El Señor de los Anillos y los habidos y por haber. Yo veo todo en santidad, veo todo en teología. Yo todo veo en dimensiones divinas, yo no veo cosas humanas. Entonces para ir entendiendo, ¿se dan cuenta? Así como hay está el cuento, el mito, y quiero que entiendan algo. Mito no es mentira. Mito es la forma de que la gente pueda llegar a una cuestión de éxtasis en sus ceremonias. Los mitos ayudan a las ceremonias y los rituales. Sin mitos no hay ritual. Entonces, crear un mito es crear toda sentimientos, expresiones y sensaciones que puede haber en un culto. Hay mitos. Los mitos son para eso. En ese tiempo la cultura tenía que hacer mitos. Está el mito de la creación, está el mito del ¿cómo se llama? De los ángeles caídos. Son mitos. Mitos no son mentiras. Mitos es lo que ellos entendían y querían explicar. Lo invisible, hacerlo cuerdo, aceptable a la mente humana para ellos poder elaborar sus ceremonias, sus rituales. Entonces, por eso cuando, para quienes quizás han leído algo de Bullman, que él habla de la desmitologización del Nuevo Testamento, él no está quitándole el poder sobrenatural de Jesús, sino ver las cosas de manera muy real, como porque Jesús no era brujo, Jesús no era Tony Camo, cuando le dice a Pedro, ve al mar de Galilea y vaya y hay un pez que abre la boca y encuentras una moneda. Es como la gente toma eso cuando te sacan una moneda por la oreja y haciendo chamanismo, haciendo qué sé yo. Y cuando literalmente situaciones como estas se daban, porque el pez podría producir hasta un embarazo psicológico y tragaba lo que pudiera encontrar. Una moneda no era la excepción. Entonces, cuando David dice que mito no significa que sea mentira, sino quitarle detalles para que tú y yo, muy en el plano humano, podamos enfrentar a realidad que son muy cotidianos, muy del día a día nosotros, porque Jesús hablaba el lenguaje del pueblo. Jesús hablaba cosas que
la gente podría entenderle, ¿no? Entonces, un poquito para que la gente entienda que cuando David ha reenfatizado mito desde los primeros momentos, no está quitando no solamente lo espiritual, lo divino, lo sobrenatural, no, simplemente que podamos tener esa capacidad de ir abrazando las cosas sin tener que caer en un fetichismo, sin tener que caer hasta, tristemente, hay chamanismo en el mundo evangélico, sino que podamos procesar y vivenciar las cosas del día a día. Siga, tocayo. Eduardo está mandando algunos links y también ha escrito algunos comentarios reforzando lo que nuestro querido David nos está compartiendo. Si usted tiene chance, pégale una ojeada, porque a medida que David ha estado compartiendo, Eduardo está subiendo algunos insumos y aún compartiendo algunos detalles que nos amplían estos conceptos. Solo quería recordarles eso, porque hay muy buena información que él está subiendo mientras David está hablando. Siga, tocayo, y de seguro vas a darle un chance también a Eduardo. Y seguimos otra vez con el Génesis mientras estamos. Sí. Ahí les pasé al final un enlace de YouTube de un español que trabaja mucho el tema de los mitos. Incluso él da cursos acerca de lo que es el mito desde la Biblia. Así que vale la pena que revisen ese YouTube o ese enlace de YouTube y lo vean cuando tengan tiempito. Voy a copiarlo para que no lo pierda. Gracias. Mándalo al grupo, a Michelle. Sí, por favor. Puedes subirlo a los jinetes o al discipulado para yo reenviar a los demás. Alguien me acaba de escribir y no voy a dar su nombre, pero la persona sabe quién es. Me dice, tú eres como Fidel, sigues alborotando con... si no es Fidel, eres tú. Como yo traje lo de Lilith, y me dice, claro, si no es Fidel, eres tú. Andas alborotando al pueblo. Es necesario. ¿Sabes por qué es necesario, querido amigo Yanda? Ajá. Porque esos temas se discuten con el pastor de su iglesia y con personas que podamos hablar del tema, porque después lo cogen por un lado y le dicen que Lilith, la primera mujer de Adán. Entonces, Dios, ¿qué creó? Es decir, yo no entiendo la iglesia. Es decir, que alguien me explique. ¿Qué cree la iglesia de Dios? ¿Qué cree la iglesia de que Dios es un tonto que se le van las cosas de la mano? Que es un ser finito que se le escapa un ángel, que una mujer se revela y tiene sexo con los demonios. ¿Sí? ¿Qué piensa la iglesia acerca de Dios? Y para mí, ya te doy paso, y para mí, eso es una aberración. Para mí eso es... ya no voy a decir más porque voy a decir una palabra que va a ser peor de lo que... ¿Sí? Oiga, sí, respeten a Dios. Aunque sea la figura imaginaria que tenemos de Dios, hay que respetar a Dios soberano. Es eterno, es insondable, es todopoderoso. Es el Dios de los dioses, Señor de señores. A Él no se le escapa a nadie. Respetemos a Dios. Que a Michelle respete la dignidad de Dios y que no cree que es un tonto que se le escapan las cosas de la mano y que después manda a alguien para que se las arregle. Está equivocado. No es así. El hombre entendió eso y escribió para nosotros. Pero a Dios, no. Dios ni piensa. Dios no piensa. Piensa el hombre. Dios lo sabe todo. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Sí? Tenemos un Dios. Decía por ahí, hay un estudio en alemán que dice el otrismo de Dios. El otro Dios que el hombre no conoce, el perfecto Dios. Ninguna palabra, nada de lo que pensemos en esta tierra podemos admirar y designar la presencia del Dios santo y único del universo. Con todo Rudolf Otto era el que hablaba de la otredad. Y decía, ¿cómo se llamaba? Que Dios, Rudolf Otto. Y decía que Dios es el completamente otro. Santo. Ni santo, más santo de los santos. A ver, démosle chance al otro diablo a Fidel para que dañe la clase. En México hay un escritor muy polémico que ha destruido una y mil veces la fe cristiana y se llamaba, ya murió, Eduardo Cruz. Eduardo del Río, y tenía por apodo Rius. Cuando yo era chavillo, apenas hace poco,
y leía sus Chilanguito, de historietas. El buen Rius era un cuate muy docto y muy conocedor, aparentemente, incluso de la Biblia. Entonces, muchas de las cosas que se han venido comentando, de lo que creemos equivocadamente los cristianos, de todos aquellos que leen por encima la Biblia, las aprovechaba para sacar contradicciones, sacar mitos, leyendas, pero para atacar la fe cristiana. Él se autoproclamaba ateo por gracia de Dios, ¿no? Entonces, yo celebro muchísimo que se tenga esta oportunidad de leer, de releer y de deconstruir este conocimiento, porque personajes como Eduardo del Río, o sea, Rius, aprovechaba estas aparentes, como usted dice, detalles de parte de Dios de que cometió un error, no lo pensó, se le fue la onda y destruía la fe cristiana. Entonces, a mí de chavillo sí me generaba ruido, mucho ruido, pero la verdad, siendo honestos, le daba un voto de confianza a la Biblia, ¿no? Y hoy por hoy, pues agradecido por este ¿Ahora ya espacio. no le das o qué? No, claro, por supuesto, pero aquellos que nos escuchan, hermanos de Mishara y en Ecuador, busquen en internet algún libro de Eduardo del Río Rius, muy famoso en México y muy famosos sus libros criticando a la Iglesia Católica, pero sobre todo el cristianismo. Gracias. Lo escribes en el chat, por favor, para que puedan apuntarlo bien. Gracias, Fidel. David. Bueno, entonces, quiero que quede claro que Amishar debe respetar a Dios. Y ese tipo de cuentos mal elaborados, ¿sí? Que sí gustan, son morbosos. Nos gusta el morbo, nos gusta hablar de cosas que no entendemos, palabras que ni entendemos, sino que escuchamos a otro. Y como habla con palabras técnicas y redundantes, las creemos y las hacemos nuestras. Y vamos a ir a compartir. Una verdad dicha media es mentira. Una mentira repetida más de 10 veces es verdad. Yo lo que digo es que cada vez que escuchemos algo, retengámoslo, vamos y estudiemos, filtremos las cosas. Si es verdad, tendrá que dar resultados de verdad. Y si es mentira, da resultados de mentira. No tenga miedo a estudiar. El confrontar no te va a dañar, te va a limpiar. El hermano Erwin está levantando la mano. Sí, muchas gracias, Pastor David. Mire, lo que pasa es que tengo una pregunta y es en relación, nace desde el Seol, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que habíamos estudiado anteriormente, la palabra hebrea Sheol aparece 65 veces en el texto masorético. En la versión King James se traduce 31 veces como infierno, 31 veces como tumba y 3 veces como pozo. Y de acuerdo a la palabra de Dios, cuando empieza ya el Nuevo Testamento, aparece Hades, ¿sí? Hay una equivalencia, y permítame encontrarle, en este caso, que es empezando con Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y en Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniere a la mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y para encontrar la equivalencia, permítame un momentito, en Salmos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada.
Y para la equivalencia, dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Entonces, en este momento no está hablando de un lugar, está hablando de una metáfora, de una representación. Pero para encontrar la equivalencia con el Hades, ¿sí? Hay el Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y eso ocurre con Jesús. Dice, permítame un momento, en Hechos 2, versículo 31, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Por eso la equivalencia entre Hades griego y Seol hebreo. Pero lo que me llama la atención es esto de acá. Permítame, por favor. En Isaías. Muy bien. En Isaías 26:14. Muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán. Porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Y manifiesta que estos muertos que no resucitarán van al Tártaro. Entonces, cuando se habla del Hades, se habla del Seol, es donde justos y no justos van, y luego serán juzgados, ¿sí? Pero cuando habla de estos seres, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, se habla y se lo determina con los nefilim, ¿sí? Entonces hay una conexión que realizan estudiosos con los nefilim, que ellos son los que no resucitarán. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el pecado tan grande o cuál es la afrenta, cuál es la iniquidad tan grande que han hecho para que sean juzgados de esa manera, hasta el punto de decir, Dios no resucitará? Esa es mi pregunta. Primero, que queden claro que yo no creo en nada de lo que has hablado, ¿no? Con todo respeto, todos los teólogos tienen diferentes posturas, hasta posturas gay hay en la Biblia, ¿no? Entonces, teólogos, hasta para gay hay en la Biblia respuestas. La FARC tiene base bíblica, Tupac Amaru tiene base bíblica. Todos los crímenes más grandes del universo han tenido base bíblica y con teólogos. Hitler era luterano. Así que por ahí vamos viendo la cuestión. Es decir, lo que estás hablando, perfecto. Tú lo puedes encontrar en un clic con Google y con Strong. Y con algunos, porque has cogido un pocotón de posiciones, Isaías, Nuevo Testamento, Salmos, Nuevo Testamento, Hechos. Entonces, y está bien. Y estás perfecto. Me encanta porque yo era como tú, después me hice salvaje. Ahí era sano como tú hasta que me dañé. Pero estás bien, estás en camino de dañarte. A ver, te explico porque lo que tú estás averiguando, en su momento yo también lo estudié y también lo creí. No creas que yo ya estaba dañado, yo me fui dañando de a poquito. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Por qué estos ángeles caídos, según la tesis de los ángeles caídos, no son perdonados? Porque de ellos salió el pecado. El problema imperdonable es que el hombre se corrompió y porque entró el pecado pueden ser perdonados, pero el que creó el pecado, igual que Asamayasa, igual que yo no sé cómo dicen Lucifer, Satanás, Belcebú, el Dios de la iglesia, ¿no? Un Dios de la iglesia evangélica, no sé cómo le digan ustedes, pero ese Dios malo, de él salió maldad, por eso no tienen salvación y no hay resurrección, ¿sí?
aunque la palabra resurrección es acuñada, ¿no? Porque la palabra resurrección es posterior a un poco de pensamientos teológicos. Pero Isaías dice una cosa, Salmo dice otra cosa, y cuando tú lo estudias en el contexto, Tártarus es griego, así que por lo tanto, en la mente de Isaías, o en la mente de los salmistas, o en la mente del Antiguo Testamento, hasta el Nuevo Testamento, esa ideología de Hades y Sheol no existía. Es decir, si tú respetas el pensamiento del escritor bíblico, en la Biblia el judío pensaba como judío. Por eso cuando usted ve el griego, y hay que entender algo en el griego, aún siendo palabras griegas, como pisti, ¿sí? Por ejemplo, la palabra pisti, antes que tú entres a nuestras clases, yo hablaba sobre pisti. Pisti significa fe, ¿sí o no? Pistis, fe. Pero hay un error gramatical o léxico de interpretación garrafal. La palabra fe para un judío es amén, que es el amén, así sea. Decir amén es tener fe. Sí. Entonces, dice que Abraham fue el padre del amén. Y le creó a Dios y le fue creado y le fue contado por justicia, el padre del amén, el padre de así sea. Cuando Dios se le mostró a Abraham en ese, él dijo, amén, así sea, creyó, eso es amén. Pero cuando en hebreo dice, el justo por la fe vivirá, ese texto es antiguo testamentario y la palabra ahí no es fe, no es amén, es emuná. Y la palabra emuná no es fe, es fidelidad. El justo por su fidelidad vivirá. Entonces ahí lo que nosotros conocemos como los hebraísmos. Hay palabras que están traducidas a la lengua griega, pero el que dictó, el que pensó, no pensó en griego, pensó en hebreo. Y peor si es arameo. Entonces, nosotros vamos a empezar a ver los hebraísmos. Entonces, el texto bíblico es el justo por su fidelidad vivirá. El justo va a vivir por su estilo de vida, no porque creerse que es salvo, es santo o es bueno. No es por creer, es por ser. Fe y fidelidad no es lo mismo. Y lo hablamos hace muchos capítulos atrás aquí en Amishal. Entonces, yo lo que te digo es que está bien. Yo te digo que investigue la palabra en su momento vital. Cuando tú estudies, por eso digo yo, para entrar a la Biblia tiene que entrar desnudo, sin ningún tipo de ropaje, sin ningún tipo de convicción, sin ningún tipo de doctrina. Desnudo. Porque si tú quieres ver ahí a los demonios, vas a ver demonios. Pero si quieres ver Nefilín y quieres ver a Hades, y está bien porque vamos preconcebido a la palabra. Yo aprendí a vestirme y a vestirme como ellos se vestían. Y para hacer eso, te invito a que en algún momento tú investigues o aprendas, si no lo sabes hacer bien, el método inductivo. Sí, para señor. mí, el secreto del Evangelio para estudiar la Biblia es el método inductivo. Sí, señor. Donde induces al texto a que él te responda y que tú no le pongas más añadidura. Por eso que hay textos en su contexto que no tienen nada que ver con la traducción. Y vas a ir empezando a respetar el contexto y lo que dice su propio texto, sin estar cogiendo teologías preconcebidas que no son malas. Las teologías se hacen cuando haces hermenéutica, cuando haces una interpretación, el signo, la transliteración, la traducción, y cuando vayas a hacer la hermenéutica, ahí métele tu posición. Por eso que cuando tú te das cuenta, y ya te doy el paso, Eduardo, regálame 2 segundos, que cuando tú vas al texto te das cuenta que Dios hizo al Adán. ¿Sí, no? Ya hablamos del Adán, ¿no? Varón y hembra lo creó. Igual que en Génesis capítulo 2, Adán tenía a la mujer al lado. Entonces, si tú ves que varón y hembra lo creó, el texto dice así, y creó Dios al hombre, dice nuestra mala traducción, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra, a un solo ser, al hombre lo creó. Así dice el texto, singular plural. Eso dice el texto, y me voy al estudio de la literal, y entiendo que hay un ser que tenía 2 sexos. Voy a hacer hermenéutica, y voy a coger la hermenéutica de los LTBIQ, más.
Dios hizo al primer ser homosexual, bíblicamente, aquí está el texto. ¿Te das cuenta? El texto está ahí. Cuando tú hablas lo que dicen los teólogos que creen en los ángeles caídos, en el Hades, en el Tártaro, que son temas muy diferentes al texto bíblico, tú vas al texto vas a encontrar la verdad. Cuando haces hermenéutica, lo vas a poner con todo tu ropaje, con todo tu dialecto y vas a sacar bien el concepto de demonio o bien el concepto homosexual o el concepto legalista. Ese es el problema. Eduardo Cruz. Dice time out, dice Eduardo Cruz, escribe al chat. Sí, voy a recordar la época cuando jugaba básquetbol, time out, time out. Hubo un famoso músico, de pronto Fidel, que es músico, también lo conoce. Porque es borracho. Se llamó Wolfgang Amadeus Mozart. Obvio. Austriaco. Y Wolfgang Amadeus Mozart tenía una frase que me parece aplicable para todos los que intentamos hacer exégesis, hermenéutica, biblia y teología. Mozart decía: yo soy vulgar, pero mi música no lo es. Entonces, en filosofía del lenguaje se habla siempre de esa diferencia que hay entre lo que es el autor implícito y el autor real, o puesto de otro modo, el autor real y el autor implícito. Tomando en consideración la frase de Mozart, él como persona se concibe como una persona vulgar. Pero la música de él era de una exquisitez, de una finura sin nombre, ¿no? Al punto de que es reconocido como uno de los grandes músicos de la historia. Ya hemos dicho esto anteriormente. Cuando un autor escribe un texto, está intentando a través de ese texto redactar, exponer, teologizar lo que él vive, lo que él cree que es lo más adecuado, o lo que simplemente a él le interesa colocar allí en ese texto. Y esa es una primera gran condición para entender cualquier texto. Por eso yo muchas veces aquí en este foro he sido muy enfático en decir que no nos sirve simplemente el dato lingüístico semántico o el dato filológico semántico. No nos sirve simplemente que la palabra agios sea santo, que kodesh o kadosh sea santo. No nos sirve eso. Nos sirve cómo usamos ese término. Nos sirve cuál es el trasfondo cultural de ese texto, o de ese término, perdón. Nos sirve encontrarnos ese término o ese texto o esa redacción, a qué época pertenece, qué está tratando de transferir, qué está tratando de escribir, por qué se convierte esa experiencia en teología, bajo qué conceptos, qué criterios, y allí sí recién uno puede, entre comillas, llegar a una interpretación. Además, por favor, hermanos de Amishar, hermanos todos, ya que nos pusimos románticos con el pastor Cordero, no busquen en los textos la interpretación única y correcta. Eso no existe. Yo les recomiendo, cuando quieran les puedo pasar un librito de un eminente biblista católico de la onda estructuralista, que se llamó Severino Croato. Y Severino Croato dice que todo texto tiene una reserva de sentido. Y en todo texto cabe una relectura. Así que no es que yo ya leo este texto y esta es la interpretación única y apropiada, no, la única. Y andamos buscando siempre el pastor o el teólogo, el maestro que nos dé la interpretación correcta. Por eso es que, no sé si esa es la explicación única, por eso yo veo que ha menguado mucho el discipulado en cuanto a número. Quizás muchos están buscando que les digan o que les reafirmen lo que ellos creen. Sí, sí. Y para que les digan lo que ellos creen o les reafirmen, yo les digo que el mejor lugar no es buscar una escuela bíblica dominical, una escuela bíblica de este tipo. Busquen la escuela dominical, que ahí le van a remojar a Jonás todos los años.
ahí le van a matar a Goliat todos los años. Y le van a cortar porque en la escuela dominical cada año le cortan la melena a Sansón, no sé cómo le crece otra vez. Todos los años en la escuela dominical matan a Jesús, lo resucitan y otra vez al año que viene lo vuelven a matar, lo vuelven a resucitar, todos los años lo mismo. Y atan al hombre fuerte en cada culto, ¿eh? No, pues ese lo atan el domingo en la noche y a la madrugada accidente de la flota Imbabura. Sicariato en la Marín, ¿no? Aluvión en la Gasca, socavón en Saruma, bueno, qué sé yo. Nos estamos partiendo de las premisas equivocadas. Nos andamos buscando cosas que no son. David decía algo muy interesante, y es que nuestra construcción demonológica o la construcción demonológica de la vida tiene una gran finalidad. Quiere buscar en un factor exógeno aquello que somos incapaces de resolver por cuenta propia. Y cada maestro rabínico hace su propia construcción. Hasta que viene un gran maestro rabínico o un rabí o un maestro, para decirlo así a secas, llamado Jesús, que dice: un momentito, el problema del ser humano está dentro del ser humano. No lo busquen afuera. No anden construyendo demonios, no anden poniéndole nombres a las potestades, no anden poniéndole nombres a las regiones celestes, no anden haciendo cartografía, mapeo espiritual, no anden buscando demonios donde no hay. El único problema del ser humano está al interior del ser humano, nada más, ¿no? Y ojo, hermano Edwin, ¿no? Una pequeña recomendación, no me atrevo a ser su catedrático ni nada que se le parezca, y lo decía David, hay que tener mucho cuidado cuando uno hace las equivalencias, ¿no? Bueno, el término Sheol se traduce en el griego como Hades. Solo si usted, no le digo el término Hades, que ya tiene su complejidad, solo si usted se pone a analizar el término Sheol dentro de lo que es el contexto existencial de un ser humano que cree que Dios lo va a salvar en vida presente, no en vida futura, ya usted se daría cuenta que al entender el término Hades en el Nuevo Testamento, la diferencia es abismal. Ahí hay una distancia como la del bolero, ¿no? La distancia entre los dos es cada día más grande. Es radicalmente opuesta. Son dos contextos. Solo fíjese que el término Hades, que ya tiene una textura o una contextura griega, ya tiene que ver con esa famosa construcción en la que se explica desde la mitología griega cuál es el final del ser humano, pero desde la mitología griega. Por eso aparece el nombre Tártaros, inclusive, ¿no? Como lugar de tortura o de tormento. Si usted busca un Strong, un interlineal, le van a dar el significado a secas. Pero lo que a usted realmente le interesa no solamente el significado a secas, sino ese significado que usted encuentra en un diccionario o en una enciclopedia, ¿qué antecedente cultural tiene? ¿Cómo fue que se construyó ese vocablo? Si usted tiene lo uno sin lo otro, entonces simplemente va a ser equivalente a cosas que realmente en la práctica no son equivalentes. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Sabe lo que ahorita mientras les estaba escuchando a los dos, y creo que en muchos de los estudios se ha reenfatizado esto, y con esto ya les voy a dar pie para que nos aceleremos un poquito más el proceso de Génesis. Hemos tenido un acercamiento a los dones espirituales, fueron 10 meses promedio, luego tuvimos por el mes de la Biblia un mes de un acercamiento muy panorámico, ¿no? Siguiente, y luego tuvimos un par de temas y ahora nos adentramos al Génesis. Pero nos viene bien, quizás es mi propuesta, ojalá en algún momento tengamos quórum, y eso lo podemos dialogar, nos viene bien, y creo que a muchos, sobre todo las personas que están nuevas y están entendiendo a estudiar o la gran importancia, abrazar la importancia de estudiar la palabra, como bien dijo David, no un estudio inductivo, algo de hermenéutica,
y Eduardo siempre ha manejado y ha hablado mucho de la lectura comprensiva. A lo mejor después de que terminemos el libro de Génesis, aunque a ese ritmo sería en 10 años, pero esperamos que no, pero ojalá pudiéramos dar un acercamiento de estudiar la palabra, porque hay personas que necesitan un poco más de herramientas, ¿no? Para acercarse a la palabra. Habemos algunos que tenemos algo que lo entendemos, ¿no? Pero sí creo que sería una bonita siembra que nosotros, Eduardo, David, mi persona y otros que están aquí en el discipulado, podamos dar a algunos hermanos, sobre todo a algunos nuevos en la fe y algunos que están entendiendo por vez primera un proceso como esto, ¿no? Y hay personas que tienen décadas en la vida cristiana ¿no? Y que necesitan también un poco más de herramienta más intencional. Así que esta es mi propuesta y les agradezco. Sí, sí. Permíteme una cosa, David, disculpa que te interrumpa. Yo estoy bastante preocupado y perdona que exteriorice mi preocupación. Nosotros teníamos una conversación pendiente en el mes de noviembre, no se dio, por A o B razones. Después tú también tuviste tus propias complejidades. Ahora estás por el estado de... ¿Dónde estás? En Arizona, ¿no? Arizona. Bueno, ojalá yo pueda estar yo por allá también, ¿no? Ojalá que algún rato tengamos la chance de conversar un poco más, pero perdón que exteriorice un poco el asunto, y es que nos quedó pendiente aquello de poder tener estudios segmentados o iniciar un proceso formativo intencional, que es la palabra que siempre usas, un proceso de estudios que permita que no solamente andemos saltando de tema en tema como mono de rama en rama, sino que tengamos herramientas o instrumentos para hacer nuestra propia digestión intelectual. Y cuando tú hiciste la propuesta, yo vi que los hermanos no respondían. De hecho, al principio este discipulado tenía como los bingos en Guayaquil, era bingo tabla llena. Ahora dijo alguien del campo acá de la costa, ahora somos más menos ya. Me preocupa mucho eso, ¿no? Yo creo que hay que meterle un poquito de carbón a esto para que la gente se anime. No ganamos mucho aprendiendo de temas y temas. Sí. No ganamos mucho. Se nos olvida el tema que estudiamos, mañana buscamos a otro discipulado, mañana buscamos otros profesores, mañana buscamos otros maestros y así andamos saltando de rama en rama toda la vida. El día lunes, Dios mediante, yo termino un curso de comprensión lectora que ha durado cuatro sesiones. Y con los estudiantes, yo tengo unos estudiantes de Nicaragua, uno es de los Estados Unidos, aunque es latino, bueno, y otros son por acá cholitos de los nuestros. Y ha sido interesante que para explicar cómo se lee la Biblia desde el punto de vista literario nada más, no teológico, usamos dos pasajes súper conocidos. El primer pasaje que usamos fue el de Zaqueo y el segundo el del hijo pródigo. Virtualmente yo los he obligado a leer esos textos sin hacer teología, solamente ateniéndonos a lo que el texto dice. Y eso es que tenemos la limitación de la traducción, ¿verdad? Que puede ser que el texto que leemos está mal traducido. Pero solamente leyendo el texto, solamente aprendiendo a leer el texto, observando todo lo que son los elementos de la comprensión lectora, los estudiantes han quedado encantados. Y el valor no tiene que ver con la clase que yo doy, no tiene que ver si soy inteligente para dar la clase o no, no, no. Solamente fue el hecho de descubrir ellos a través del proceso cómo se les saca provecho a la lectura de la Biblia, sabiendo leer la Biblia. Aplicando los principios de la comprensión lectora. Y una vez más comprobé una aseveración que la tengo yo desarrollada hace tiempo. Los hermanos, en general, si ya tienen profundos problemas para entender la Biblia desde lo teológico, tienen más problemas todavía para entenderla desde lo literario. Y el que no quiere, y el que quiere entender la Biblia desde lo teológico, debe entenderla primero desde lo literario. Ahí les dejo el desafío, ¿no? Y como siempre digo, y Yanaví es mi testigo, y ahora lo voy a decir en público porque no quiero que nadie malentienda,
Jan David me conoce bastante bien. No le estoy pidiendo a Jan David que él me ponga a mí de profesor de esa materia. Él me conoce bien. Él puede colocar a quien sea. No me interesa ser profesor de esa asignatura de ninguna. Si me invitan, bien. Y si no me invitan, no ha pasado absolutamente nada. Yo ya hice la conscripción, ya hice la rural, ya me fui al desierto, ya regresé. No necesito estar al frente de nada. Les doy la sugerencia de todo corazón. Aprendan a leer la Biblia primero desde lo literario y después métanse en las honduras de lo teológico. Ok. Tocayo, aterricemos capítulo 6, Génesis. A ver si terminamos por lo menos hoy. No sé si algunos tienen alguna pregunta. ¿Qué va a aterrizar? Está volando alto. ¿Alguna pregunta de nuestros hermanos? Sobre todo, regresando ya un poco más a nuestro estudio de hoy, Génesis 6, o aún posiblemente un salto al capítulo 7. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Antes de que David continúe. Recuerden que están hablando de la maldad de los hombres y pues el asunto de la caída, lo que viene a traer el diluvio más adelante. Ya mismo entraremos al diluvio, no sé si hoy o la siguiente semana. A lo mejor tengamos que hacerlo por segmentos y no necesariamente ir masticando verso por verso. Realmente nunca terminaríamos. Si hubiera alguna pregunta hasta ahora de nuestros oyentes, de nuestros participantes, alguien, estamos abiertos a escuchar. ¿Hay alguien por ahí? No, muy bien. David, continúe, por favor. Bueno, gracias, Eduardo, por esa buena intención de que la iglesia tenga utensilios y herramientas para poder comer la palabra. Se la están comiendo a mano y se están llenando de parásitos, ¿no? Porque las manos tienen suciedades. Pero bueno, yo creo que es un proceso. Sé que quizás, no sé si Jan David, en su buena intención, nos llamó o me llamó para dar las clases, pero yo le dije algo a Jan David tras cámara. Yo no puedo decir cosas que yo no creo que sean verdad. Por respeto a Dios, a mí, a la palabra que yo he entendido. Y como dijo Eduardo, no tengo la última palabra, pero por favor, repensemos lo que hablamos. Miren, si nos ponemos a hablar, como dice Jan David, versículo por versículo, va a ser un poquito larga la cuestión, pero siempre los primeros 12 capítulos, los 11 capítulos de Génesis se pudieran estudiar para que tengan una base ya de comprensión de los demás textos. Pero, por ejemplo, ya hablamos de la maldad del hombre, y la maldad del hombre, Dios va a crear un arca. Va a salir Noé y Noé va a crear un arca. Lo que ustedes, cuando vayan a investigar sobre el diluvio, se van a dar cuenta o van a caer en cuenta por ahí que toda religión del mundo, todas las religiones o grupos religiosos en el mundo establecidos como organización religiosa tienen una fenomenología, y eso es Freibat, si no me equivoco. Freibat habló sobre la fenomenología de las religiones comparadas. Nosotros nos jactamos, los evangélicos, trinitarios, pentecostales, no pentecostales, nos jactamos de decir que el evangelio no es religión, sino es poder de Dios para salvación. ¿No? Poder de Dios. Nosotros no somos religión, somos poder de Dios para salvación. Pero si nosotros como poder de Dios para salvación caemos en los 7 puntos que Freibat investigó en todas las regiones, desde la isla de la serpiente abajo en Chile hasta el Tíbet, pasando por todos los grupos de América y todos los grupos de Europa, Freibat pudo encontrar 7 fenómenos que toda religión tiene. Y fuera bueno, antes de seguir con este capítulo del diluvio, entender que toda religión en el mundo, para ser religión tiene que tener un libro sagrado. Toda religión del mundo primero debe tener un libro sagrado. El Corán, la Tanakh, el Popol Vuh, la Biblia,
toda religión del mundo tiene libros sagrados. Si usted tiene un libro sagrado, tiene uno sobre el que ya comenzó a hacer religión. Segundo punto para hacer religión. En toda religión del mundo dicen que ese libro sagrado lo inspiró su Dios. Toda religión del mundo dice que su libro sagrado fue inspirado por su Dios, dictado por su Dios. Y por ahí un texto dice en nuestra Biblia que toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para corregir y para instruir en justicia. Creo que vamos 2 de 2. Para hacer religión, toda religión del mundo tiene el mito de la teogonía o de la creación, los dioses y la creación humana, el cosmos y las teogonías. Toda religión del mundo, en todos los grupos religiosos, aún muy antiguos, acadios, babilónicos, persas, medopersas, egipcios, hebreos, mayas, hindúes, todo este mundo de religión dicen que Dios creó a los dioses o su Dios creó a la humanidad. Y en ese libro sagrado o en esas, nosotros también tenemos 3 de 3. Toda religión del mundo, el cuarto punto es que todos tienen el gran historia del diluvio. No hay religión en el mundo, por muy alejada de la ciencia, de las ciudades o de los continentes, todo grupo religioso tiene la gran historia del diluvio. ¿Sí? Todos tienen la historia del diluvio. Y lo vamos a dejar ahí porque eso es lo que vamos a hacer, el punto que quiero seguir a continuación. Quinto punto para hacer religión. Todos tienen un rito de iniciación. Para que tú entres a una religión, tienes que tener un rito de iniciación. Llámese ser pasado por el fuego, llámese ser cortado con una navaja, un cuchillo, tener sexo con los ancianos, o meterse al agua o purificarse, o llámese bautismo. Entonces, si tu religión, o lo que nosotros comenzamos como el poder de Dios, tenemos un rito de iniciación, llámese bautismo, tenemos el quinto punto de ser religión. Quinto, 5 de 5. Para hacer religión, sexto punto según Freibad, dice que todos tienen un lugar sagrado para reunirse. Sea esta la piedra, la cueva, el templo, el gran Mishkan, el gran Mishkan, que es el templo de Jerusalén, la sinagoga, la iglesia, el templo evangélico, el monasterio. Si tú te vas a reunir en un lugar sagrado, tienes 6 de 6. Y el último y el más grande de los puntos para hacer religión es que todos tienen la limpieza del pecado o de la transgresión por la muerte de un inocente. Los judíos le decían sacrificio. Nosotros le decimos que es la muerte de Jesús, que redimió el pecado de un inocente. Tocayo, y también para hacer religión, la figura de un Salvador también. El Salvador. Ok. Otro punto, la redención por sangre o por muerte de un inocente. Yeah. Un Salvador. Entonces yo creo que el evangélico, tanto como las demás religiones, entramos en un problema de religión. Ahora, ¿cuál es el problema de que tengas un libro sagrado? Todos tienen un libro sagrado, pero no lo viven, no lo leen, no lo estudian y no lo hacen carne. ¿De qué te vale tener un libro sagrado que dice que es inspirado por su Dios si a ese Dios no lo amas, no lo adoras, no lo respetas, no lo estudias el libro sagrado de su inspiración? ¿Para qué saber que Dios creó al hombre o a los dioses si a tu propio prójimo no lo amas ni lo respetas? No respetas la creación, rompes las plantas, botas basura, no apagas las luces, no cierras el grifo del agua, dañas, botas baterías, pilas a las aguas, contaminas con tu aceite de carro las alcantarillas. ¿De qué te vale saber que Dios creó al hombre y a la humanidad y a los seres? Te perdimos. Okay. ¿De qué te vale, qué te vale creer en el diluvio? Si el diluvio es la recuperación de la raza caída por la maldad de los ángeles caídos, de la maldad de los hombres, pero Dios dio una nueva oportunidad en el diluvio. Si seguimos siendo malos, matando a nuestros prójimos, dañando a nuestros propios hermanos en Cristo, calumniando a nuestros hermanos. ¿De qué valió haber muerto un grupo de personas en la antigüedad si seguimos siendo los mismos y peores que antes?
¿De qué te vale un rito de iniciación que te metas al agua y sigues siendo el mismo pillo, misma pilla, malo y mala que criticas a tu hermano? ¿De qué te vale que tengas un lugar sagrado para reunirte si cuando vas no vas con ganas, no haces las cosas como debes hacerlo, todo lo haces a regañadientes, vas simplemente porque eres un ritual? ¿Y qué te vale tener un Salvador que muere por ti? Y ya ahí ya me meto en teología, pero aunque sea, respétalo. Y el respetar a Dios, al Salvador, es respetar a tu prójimo. Todo se basa en que no es malo poner los 7 puntos de una religión. Lo malo es poder entender los 7 puntos, hacerlo vida hoy y ser diferente a una religión. Porque ahí viene la religión. La religión se convierte en salvación cuando de esos puntos sagrados de religión lo haces y lo humanizas para el bien de la humanidad, de tu prójimo, de tu ser, de tu familia. Entonces, quiero volver, ya que me dice medio pastoral, dice Eduardo Cruz. Quiero volver al tema del cuarto punto de la religión, el diluvio. El diluvio lo tiene el Popol Vuh. El de los mayas habla, todos los libros sagrados tienen, o las religiones tienen esta historia del diluvio. Los babilónicos, para su comprensión, la Biblia hebrea fue escrita en el año aproximadamente, empezó a inscribirse desde el año 1000, por ahí en hebreo, palo-hebreo, de ahí fue traducida y transliterada y todas las cosas en el año 500, 550, 450. Así que la Biblia es uno de los libros más tardíos en traducción o en escritura en el pueblo, en Medio Oriente, en Europa, Asia y todos estos continentes de Euroasia. Pero hay libros mucho más antiguos o documentos mucho más antiguos que existieran antes que el papiro. Por ejemplo, están las estelas, las piedras. Hay o pedazos de ostracas o pedazos de información hechas por piedras en tablas de piedra y de arcilla, donde hay una historia mucho más antigua que la historia del diluvio con Noé. Y es la historia de Gilgamesh, el gran poema de Gilgamesh, que ustedes lo pueden ver en YouTube, está en YouTube. Si ya no lo estudian, véanlo como dibujo animado, ya es el colmo. Sí, la educación está tan a un clic, que cuando yo me leí hace casi 20 años en la historia de Gilgamesh, me leí el libro de Gilgamesh. El poema de Gilgamesh me lo tuve que leer y habían pedazos que no estaban terminados y había cosas muy difíciles de traducir. Gilgamesh era un rey de Uruk, en Babilonia. Una historia que tiene casi 2500 años antes. La Biblia tiene 400 y 1500 años escrita antes de Cristo. Haz de cuenta que la Biblia tenga unos 2500 años de escritura. Realmente terminada, 2500, 500 antes de Cristo y 2000 en nuestro tiempo. Entonces, mis queridos hermanos, esta historia de Gilgamesh, que era un dios, era un rey, dice que era un rey muy fuerte. Entonces, la epopeya, el poema, lo va a hiperbolizar, lo va a hacer inmenso, fuerte y poderoso a este rey. Dice que era un rey increíble. Miren la historia de Gilgamesh y le voy a contar por qué tocó el tema con el diluvio. Porque es una de las primeras historias escritas sobre el diluvio. Primeras historias escritas sobre el diluvio. Entonces, en Gilgamesh se cuenta que este rey era tan poderoso que no había hombre en la tierra que se le pare, que se le enfrente. Entonces los dioses, enojados por esto, piden que hagan un semidios o un hombre poderoso, hecho especialmente para luchar con Gilgamesh. Entonces, en ese poema dice que los dioses crean a Enkidu. Y Enkidu era un hombre salvaje, peludo, que vivía en las estepas, donde vivía con el león, con el lobo, con las hienas. Y ese hombre peludo y fuerte, muy poderoso, que podía ganarle a Gilgamesh. Entonces dice que él se apareaba con los animales. Era un animal, no sé, era como un hombre lobo, ¿qué será? Un yeti. Pero la historia dice que este hombre peludo y fuerte, creado por los dioses, muy fuerte, tenía que destruir a Gilgamesh. Pero Gilgamesh, como era inteligente, se da cuenta que este hombre tiene que tener un punto débil. Miren el poema de Gilgamesh, y se da cuenta y manda a ver que este ser tenía sexo con los animales, y que la debilidad de Enkidu, o bajarle el poder divino a Enkidu, era que sea
que cohabite con una mujer. Entonces Gilgamesh le manda una prostituta, una ramera, para que se acueste con él. Y al tener relaciones con la mujer, este semidioso, este semihombre divino, pierde la fuerza. Siempre la mujer es culpable de las caídas de los divinos. Siempre las mujeres, en el cuento del Medio Oriente, la mujer siempre es culpable del pecado del hombre o de estos seres divinos. Está en la Biblia y están en todas las historias del Medio Oriente. Es una cultura, es una cuestión, es una lectura sobre la mujer en Medio Oriente. Y este hombre pierde la fuerza, ya no tiene tanta fuerza, y pelea con Gilgamesh, y luchan y no pueden ninguno de los dos destruirse. Así que se hacen amigos, los mejores amigos del universo. Ese amor se compara con el amor de David y Jonatán. La primera historia que habla del amor entre dos hombres, sin tacharlo de homosexual, está en Gilgamesh con Enkidu. Después lo van a poner también ese mismo tipo de amor entre David y Jonatán. Entonces, los dioses celosos de ver que este hombre que fue para destruir a Gilgamesh no lo hace, los dioses castigan a Enkidu y lo matan jovencito, si lo matan muy joven. Como a Gilgamesh se le muera su amigo Enkidu, él deja su reino y se pone a investigar dónde puede encontrar la vida eterna. Miren, él quiere saber dónde radica la vida para el amigo, que volverlo a la vida. Y le dicen que en el confín de la tierra, en el confín de la tierra, en el fin del mundo, hay un hombre llamado Utnapishtim. Utnapishtim también le dicen, ¿eh? Utnapishtim. Y Utnapishtim es el hombre que, según la tradición babilónica, es el hombre que tuvo la inmortalidad porque fue el hombre del diluvio. No fue Noé. Antes que la historia de Noé existiera, había una historia llamada la historia de Gilgamesh, y en esa historia van a contar sobre Utnapishtim. Utnapishtim era un hombre honesto que adoraba a los dioses, a Ea, a Enki y a todo este poco de dioses. Pero de repente dice la Biblia que, perdón, la Biblia, me llamó por teléfono, me confundieron. Dice el texto bíblico que, el texto bíblico, yo tengo ahí un teléfono en la mano que me están llamando. Dice el texto, la historia, que este hombre, ¿sí? Utnapishtim, los dioses, los hombres que habían creado los dioses hacían mucha bulla en la tierra. Miren la diferencia. Yo quiero que solamente vayan escuchando la trama del diluvio babilónico con la trama del diluvio cristiano, judío, perdón, hebreo. Los dioses van a destruir a los hombres que habían creado, los dioses paganos, los dioses de Babilonia, los dioses de aquellos tiempos que crean a la humanidad, lo van a crear porque los hombres hacían bulla. Los hombres hacían ruido a tal punto que los dioses hostigaron y mandaron el diluvio. Pero un dios, una diosa, algunos le dicen dios, otros le dicen diosa, cuidado, se llama Ea, el dios o la diosa de las aguas dulces, escuchan que van a destruir el mundo con agua, y él baja y le avisa a Utnapishtim: hazte un arca de madera, mete los animales y guárdate con tus hijos, porque va a venir un diluvio a la tierra. No es Noé, no es Dios que le avisa, es Ea a Utnapishtim. Utnapishtim hace una barca, pero no es una barca como la Biblia nos cuenta. La barca que tenemos, la barca de los babilónicos es una rueda, es un círculo. El arca de salvación de los babilónicos es una rueda inmensa, y adentro de esa rueda están los animales, toda cubierta con madera y con brea. Así que por mucho que las aguas, una rueda no se hunde. Imagínense, es inmensa el programa que hace esta historia, ¿no? Perdón, se ha recreado en tiempo actual a través de la ciencia moderna lo que pudo haber sido lo que tú mencionas, y tiene una forma como de una canasta grande. Una gran canasta. Y no se hunde. No se hunde. Es muy cóncava, que no pierde estabilidad en el agua. Entonces, en la historia dicen que después que termina el diluvio,
Utnapishtim baja con los animales, ¿sí? Y baja con sus hijos, y de repente los dioses se enojan porque escuchan ruido en la tierra. ¿Y quién está vivo? Y se asoma, y los dioses van a matar a los animales y a Utnapishtim. Y ella le dice a Utnapishtim, mata un animal y haz un sacrificio y adora con las grasas y con los olores sagrados. Y Utnapishtim mata un animal y manda su olor grato de alabanza a los dioses. Y los dioses, al oler el sabor del sacrificio humano, de las grasas quemadas, ellos bajan en misericordia, se transforman en moscas. Por eso que Belcebú, que ustedes tienen como un demonio, para los babilónicos era un dios, el dios de la mosca, el dios que se transforma como mosca, el dios, el dios, ¿cómo se llamaban las moscas en aquellos tiempos? Eran como unos moscorrones que daban vuelta encima de los sacrificios, aceptando el sacrificio del hombre. Y por eso Utnapishtim, por su obediencia y por su sacrificio, los dioses le dieron la capacidad de ser eterno. Y Gilgamesh, al saber como el rey de Uruk que hay un hombre en el fin del mundo y que tiene la llave de la eternidad, él se va a buscar. Y es la novela más hermosa, más, si la pusiéramos en película en Hollywood, con todos los detalles, con todas las luces, eso debe ser una aventura. Lucha, va por el mar, se mete con problemas, navega, se ahoga, se levanta, hasta que llega hasta Utnapishtim y le dice, ¿tú quieres la vida? En el fondo del mar hay una planta, una flor, una rosa de la vida, una planta de la vida. Coge esa rosa y sale y se la das a tu amigo y tu amigo vivirá. Miren, hay una rosa que tiene la vida, una planta que tiene una rosa que tiene la vida. Y cuando Gilgamesh se mete al agua, porque se hace Aquaman, esa es la versión primera de Aquaman que yo he visto en la historia. Aquaman es tontería, Aquaman de ahora en la película es basura. Utnapishtim es el bacán de los Aquamanes. Se mete como Aquaman hasta el fondo del mar y tiene algunas travesías, lucha con algunos seres, llega a la planta, arranca la flor de la vida y va saliendo feliz porque su amigo va a vivir. Viene una serpiente acuática maldita. La serpiente y le arrebata la vida al hombre. Imagínate, imagínate, imagínate. Y Gilgamesh sale del agua triste. Triste porque se da cuenta que los dioses, en su morbosidad y su egoísmo, le han quitado la dicha a los hombres para ser eternos. Después se va a escribir el diluvio y antes del diluvio se va a escribir la historia del árbol de la vida con la serpiente maldita que le quita la vida, le da la muerte a los hombres. Entonces, hay cosas que el judío tomó de estas culturas y las santificó, por llamarlo de una manera, por no decir que le robó las ideas y Dios utilizó en su inspiración divina todas estas cosas. ¿Sí? La historia de la serpiente con una planta de la vida y que hay un ser que era eterno y que también perdió la vida y que el diluvio, estos temas no son auténticos o propios de los judíos. Por favor, en el nombre de Jesús, ¿cómo se lo voy a explicar? Y qué pena que algunos empiezan a tener crisis de fe porque le quitaron el diluvio, le quitaron la manzana y la serpiente. La humanidad ha escrito, si es verdad, dice que el arca de Noé está en Ararat, y han encontrado la semana pasada Señores, mi fe en Dios no depende de un diluvio, mi fe en Dios no depende de la manzana o de la fruta o de la serpiente o de Adán o de Eva o de Caín o de Abel, de Abraham y de Isaac. Mi fe como cristiano, como pastor, como persona, como pecador arrepentido, radica en Jesús. Esa es mi fe. Tocayo, pregunta, y qué buen aterrizaje, ¿no? Al inicio empezaste con
digamos, los pilares de las religiones. Y nos damos cuenta que la religión que nosotros aquí, este grupo que estamos aquí, que tenemos en común, si cabe el término, religión, y uso el término para seguir el hilo de pensamiento. La religión cristiana, nosotros, y cristiana evangélica, porque también se entiende que el cristianismo tiene diferentes matices. Y tenemos todo eso en común, diluvio, un salvador, y la creación, y todos esos pilares. La gran pregunta que podríamos cerrar, quizás con reflexión tuya, mía y de Eduardo, entonces, ¿qué nos difiere de las demás religiones? El hecho de que quizás algunos iniciamos en la religión cristiana evangélica, pero ¿qué tal si tú de una u otra forma hubieras iniciado con uno de estos que has mencionado? Estoy seguro que hubiera sido hasta un buen creyente, un buen discípulo o un buen hermano, etcétera. Pero si quisiera, y aunque ya empezaste a tocar el tema de esa fe, que sin importar los estereotipos, sin importar las historietas, hay algo que realmente ancla nuestra fe, ¿no? Esa convicción, etcétera. Pero si tenemos que salir esta noche con algo en la mente y en el corazón, para ti y para Eduardo, quizás la pregunta es ¿por qué soy evangélico? De seguro Eduardo ha leído este libro de un tal Fisher, que escribe el libro ¿Por qué soy evangélico? Y luego menciona como 12, 14 capítulos y no soy así asado y cocinado. Y menciona algunas otras religiones y hasta denominaciones. O sea, me parece que en vez de titularle ¿Por qué soy evangélico? Debería titularlo ¿Por qué soy nazareno? Porque el libro para mí hasta cierto punto es una basura. Pero si quisiera partir de esta misma pregunta, esta premisa, ¿por qué? ¿Qué nos hace diferente y por qué soy cristiano evangélico? Y prefiero decir un cristiano, pero cristiano en Dios y no un cristiano con adjetivo, porque a mí me caen mal los cristianos con adjetivo, pero prefiero para efecto de nuestra comprensión de muchos de los que estamos aquí. Entonces, ¿por qué soy evangélico? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué profeso esa fe cristiana que nos une hoy y no de estas demás religiones? ¿Por qué una obra? Eduardo acaba de subir en PDF el poema de Gilgamesh. ¿Por qué estos libros o estas literaturas o estos insumos no son común en nuestra jerga, no son parte de? Yo creo que muchos evangélicos prefieren leer a Maldonado, a Cash Luna y otros, pero cuando hay tremendas literaturas, tremendas obras que hemos perdido de vista. Entonces, ¿qué nos difiere como evangélico, como cristiano de estas religiones, ya que tenemos algunos pilares en común? Me refiero a pilares que son, que traen similitudes, ¿no? Un Salvador, un diluvio, una creación, etcétera. Sabemos que el Salvador que tú y yo y los que estamos aquí profesamos es diferente a la personalidad del Salvador pero de seguro creo que me entiendes el aterrizaje. Entonces, ¿qué me hace mantenerme aquí? ¿Qué me hace defender esta fe? Defender esta convicción, porque también otros mueren por esa fe. Musulmanes mueren por su fe, mueren por su creencia. Pero, ¿qué nos hace? ¿Con qué deberíamos irnos esta noche como cristianos, como pueblo avishar, como pueblo evangélico? Que uno puede decir, wow, realmente, no voy a decir, quizás decir, estoy en el lugar correcto, o estoy profesando, si cabe el término, presuntuoso, la fe correcta. ¿Qué podríamos llevar con todo esto? Pregunta abierta, y además hasta los demás podrían participar. Mira, yo creo, Yanda, si me preguntas David Cordero, creo que la religión evangélica es otra religión más. Yo tengo alumnos católicos que le he dicho, no te vengas para acá es lo mismo. Y allá hay mentirosos, ladrones y pillos, acá están iguales. Lo que pasa es que allá no somos gigatos como nosotros. Acá somos mojigatos, acá pecamos escondidas y nos lavamos la cara de santidad. El buen católico se pega su farra, anda con su amante de la mano y es caretú. Nosotros no, somos más mojigatos, somos más puruchupas. Entonces no somos diferentes a ninguna religión. La diferencia es entender, para mí,
yo puedo diferir conmigo, para mí es la relación que tienes con ese Dios, llámese encarnado, llámese acercado, de ese maestro que nos enseñó a qué, hay que amar a nuestro prójimo, que no te preocupes tanto por el rito de iniciación, si el agua no te va a cambiar, el rito de iniciación no te cambia, meterte al agua no te cambia, es lavarte más con ese libro sagrado, esa palabra que te inspira de parte de Dios, que nos ayuda a ser cada día mejores seres humanos. Eso dice el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? No dice con el bautismo, es con guardar su palabra. Es decir, la palabra de Dios que está en la Biblia, y siempre divido siempre la Biblia con la palabra de Dios, son esas palabras que son para nuestro bien. Esa palabra nos lleva a ser seres humanos honestos, misericordiosos, esos seres humanos o esos pastores que no pensamos en el lugar sagrado. ¿Cuántos pastores, y con todo respeto, aquí ya vemos no sé cuántos pastores, o con ministerio pastoral, que están pensando siempre en el lugar sagrado y ponen a la iglesia a correr, a hacer bingo, a hacer comida, para hacer iglesias, megas iglesias? Quieren competir con Cash Luna, ¿sí? Equipos de sonido, equipos de amplificación, música de último nivel. A mí no me importa, según lo que entiendo de Jesús, a Jesús no le importó el lugar sagrado, no le importó los templos hechos de piedra, le importó los templos hechos de carne, donde Dios habita. Entonces, cuando tú entiendas que el rito del lugar sagrado es donde Dios habita, que es el hombre, preocúpate en tu prójimo, ahí habita Dios, no en el templo. No gastes plata en estructuras, que no es malo si tienes. Pero no te afanes en hacer iglesias de punta, con muebles de terciopelo. Gástate la plata, invierte la plata en las viudas, en los huérfanos, en la educación, en el bien de tu prójimo, de tu comunidad. Entonces, ¿por qué estoy en el Evangelio? Porque entendí que estos 7 puntos sagrados los puedes hacer para bien, siempre y cuando entiendas cuál es el mensaje de Jesús. Jesús siempre ama a Dios y a tu prójimo. Si tú amas esas dos cosas y las cumples bien en esta religión o fuera de la religión evangélica, y amas a Dios y a tu prójimo, vea, yo te digo algo, estás asegurado un lugar mejor, sí que hay después de la vida, más allá de la muerte, tiene un lugar mejor, porque has hecho el bien a Dios y has hecho el bien a tu prójimo. No creo que la iglesia evangélica sea la mamá de la mamá. Yo creo que estamos aquí. También habemos cositas, fichitas y diamantes que dan miedo si no somos acá los mejores. Pero seamos los mejores. Debemos hacer los mejores. Debemos ser los mejores. Para nuestro prójimo, para nuestra familia. Los mejores para la sociedad. Sí, señor. Mi acotación antes de que hable Eduardo, a diferencia en ese último punto que tú tocaste, David, con respecto a que cada una de estas religiones ha mantenido la figura de un salvador. Por ejemplo, yo leyendo de algunos de estos personajes, yo no sé, puedo estar equivocado y quizás puedo faltar algo de información. Quizás tú, Eduardo, pueden iluminarme un poco más. Pero la figura de Jesús muriendo en favor o en pro no se ve en la figura de los demás personajes. Vuelvo, repito, no, y quiero decirlo de manera discreta, sin decirlo, no digo sin convicción, pero no sé qué piensan ustedes de esto. Quizás aquí hay una gran diferencia, no solamente nos enseña a amar, nos enseña, porque si usted se da cuenta de las declaraciones de Jesús, él vive cada una de estas declaraciones, ¿no? Entonces, y el clímax de esta declaración y de aún de la cúspide de ese ministerio es la crucifixión, donde se ha visto que en las demás religiones, aquel que ellos tienen por salvador ha dado la vida, se ha entregado en favor. Vuelvo, repito, es una pregunta un poco más interna y más retórica. Quizás ustedes pueden orientarme un poco más. Yo ahora hablo como yo, Jan David. Quizás esto para mí es lo que de una u otra forma, uno de los tantos insumos que me dice, wow,
aquí hay una diferencia. Es cierto que tenemos historias similares, tenemos una creación, tenemos diluvio, tenemos otros detalles, tenemos aún la figura de un Salvador, pero, como diría Pablo en Filipenses, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo no sé si hay este cuadro en otros personajes de las demás religiones. A lo mejor ustedes me pueden orientar. Antes de que hable Eduardo, Xiomara escribe en el chat, creo que todos lo leyeron, ¿qué viene a significar esta historia del diluvio para nosotros? O sea, ¿cuál es el mensaje que Dios desea transmitir a través de esta historia del diluvio? En algún momento les voy a contar algunas anécdotas de Xiomara y nuestra querida Norma Leticia en México, cómo, bendito Dios, han revolucionado México con los estudios. Tanto así que están a punto de botarlas del seminario allá en México por culpa de David y Eduardo e Isaías, y mandaron un video para ustedes que pronto les voy a hacer llegar, y mandaron sus bendiciones también, y les mandaron bendición, honrando la vida y reconociendo la labor de ustedes. Así que quiero que Xiomara sea testigo por lo que estoy diciendo, porque ellos hicieron un gesto muy simbólico para el equipo de los 4 jinetes, ¿no? Así que espéreme cuando llegue a Ecuador. Y ni se diga el doctor Javier y su familia, la forma como, o sea, tomaron en serio de que yo tenía una maleta grande y querían bendecirles a ustedes también. A ver, regresando, creo que Eduardo ya se desmintió. Que la repartición sea por talla. Hermano Jean David. Sí, señor. Por su intermedio, con la humildad que me caracteriza y sin ofender a los presentes, que llegue también una ofrendita de por allá de Quinindé, que por ahí vi unas fotos de unas playas donde los pescados saltan. Los pescados saltan a la paila, las pangoras solas se fríen. Los cangrejos solos. Hay varios dispositivos de Quinindé aquí. Está Patricia, está Jessica, está Margarita. No importa, esos cangrejos, yo vi que esos cangrejos caminan solitos al plato. Y uno en Guayaquil comiendo sopita de queso. No hay pecado. Pues. Bueno, los internacionales hicieron, los internacionales han dicho presente con el equipo. Si me quieren invitar en época de playa, todavía tengo cuerpo piscinero, así que sí puedo ir. Oiga, si les hago caso a doctor Javier y Mónica, me cobran multa en el aeropuerto por culpa de ustedes. En serio. Mira, bueno, tú me has hecho acordar la Semana Santa, Jean David. Porque has metido tantos ingredientes en una sola olla que ya podemos hacer tranquilamente una fanesca nosotros. Una fanesca teológica, no sé ni por dónde empezar. Bueno, quiero empezar desde mi propio ángulo de comprensión teológica con una famosa cita de un teólogo que lamentablemente no conocimos porque nos antecedió en época. La cita dice así: Jesucristo es la esquina de la historia donde Dios se cita con el hombre. ¿Orlando Costas o qué? No, que va, pues hable serio, pues Cecilio Arrastía. Ah, Cecilio Arrastía. Oh. La cita dice: Jesucristo es la esquina de la historia donde Dios se cita con el hombre. Y eso que no les paso la cita de Saramago, que parece parecida, las dejo para la próxima semana. O la damos para Semana Santa, mejor la damos para Semana Santa, ¿no? Bueno, con esa cita, Arrastía quiere decir que siempre se produce algo en la vida de las personas con ese encuentro que hay entre Jesús y el ser humano. Con el paso de los años he cambiado mi concepción. Ya no creo que es una interacción verticalista. Creo que es una interacción eminentemente horizontal. Podemos explicarlo en otro momento. Pero lo que quiero decir es que al estilo de Zaqueo, y es interesante ese capítulo, allí no hay ningún diálogo salvífico. Tampoco hay en ese diálogo algo que nos diga a nosotros que primero Jesús lo evangelizó a Zaqueo formalmente como se evangeliza hoy a alguien, y Zaqueo actuó en consecuencia de esa evangelización. Hay lo que llama Violeta Rocha la hermenéutica del silencio, no dice nada.
Lo que dice expresamente el texto es que Zaqueo da la mitad de los bienes que tiene y devuelve 4 veces lo robado. Es decir, ese encuentro con Jesús algo produjo en la vida de él. Y esa es una cuestión ético-moral, pero más ética que moral. Ahora, hay otro librito que por ahí todavía circula, es un librito ya viejo, escrito por un hombre también excelente teólogo, ya está viejito, se llama Plutarco Bonilla. Lo mejor lo conociste en Costa Rica. Y en Ecuador Plutarco también. Bonilla, Sí. tiene un librito que se llama Los milagros también son parábolas. Y en un capítulo de ese libro, él titula un capítulo de la siguiente manera. Dice, cuando Cristo pasa, algo pasa. Sí, señor. Y de verdad, si Cristo ha pasado en la vida de alguien, algo pasa en la vida de ese alguien. Sí, señor. Por otro lado, hubo un famoso biblista, exégeta, ya murió, español, llamado Juan Mateos, que al contrario de lo que mucha gente siempre tradujo, se atrevió a traducir el término logos. Algunos traducen el término logos como palabra, como verbo. Él lo tradujo como proyecto. Y él justifica el por qué traduce como proyecto. Incluso él dice que no se atrevió a ofrecer esa traducción para que saliera en una Biblia, porque ya le pareció que era una cosa muy grande que causaría conmoción, ¿no? Pero ¿qué quiso decir Juan Mateos con proyecto? Quiso decir que realmente Jesús, en términos prácticos, materiales, es el proyecto de Dios. Y ese proyecto de Dios en Jesús está explicado bastante bien en el Sermón del Monte, capítulo 5, 6 a 7. Por eso Jesús, en Mateo capítulo 5, verso 20, dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, lo que decía David, ¿no? Esa práctica de justicia que tiene que ver con hacer justicia. Ser solidario, ser fraterno, ser cercano, tener una actitud siempre de condescendencia para con los demás, actuar siempre sirviendo a otros. Ayer teníamos una conversación con un hermano de este grupo, no puedo decir quién, sobre el término congregarse, ¿no? O sobre el verbo congregarse. Y yo le decía que el acento en la Biblia del congregarse tiene que ver con el ser fraterno. Hoy en día, ¿para qué nos congregamos? Nos congregamos no para ser fraternos. Nos congregamos porque pensamos, tenemos la certidumbre de que yendo al culto vamos a ser un poco más espirituales, vamos a recibir un poco de palabra, vamos a darle ese tiempo al Señor y todas las cosas espirituales, ¿no? Que no digo que está mal, pero si uno revisa el proyecto de Jesús, más que con una espiritualidad intimista, tuvo que ver con una espiritualidad práctica muy cercana a lo que él mismo fue. Porque uno no se lo imagina a Jesús gastando su vida en el templo y en la sinagoga. Jesús, uno lo ve a Jesús desgastándose la vida en la vida de los demás. Y uno puede ver, incluso eso en los milagros de Jesús. Eso uno lo nota de manera clarita. En los milagros de Jesús está muy claro. Y yo diría incluso algo más hablando sobre el mismo Jesús, ¿no? Que es un tema que alguna vez discutíamos con Corderito, porque Cordero pensaba que yo ya me había alejado de la fe, ¿no? Que andaba por ahí cantando la canción, discípulo de César Silva. No, nada que ver. Yo soy parrandero, poeta y galán, ¿no? Pensaba que estaba cantando, no, nada que ver. Andaba tras las huellas de Jesús, sino que Cordero no me había visto que andaba tras las huellas de Jesús. Pero Jesús tiene cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en alguna ocasión cuando Jesús sana a un ciego, los discípulos intentan hacer teología del ciego. Y Jesús dice, no hay que hacer teología del ciego. Lo que hay que hacer es que el ciego deje de ser ciego. Porque dejando de ser ciego, también deja de ser mendigo. Y dejando de ser ciego y dejando de ser mendigo, se convierte en una persona útil.
Ese es el camino que nos toca recorrer a nosotros. Y para mí, incluso, y esta es una cuestión muy mía, ¿no? La conversión, la llamada conversión, no es un acto definido en la vida. La conversión es un camino que estamos transitando todos los días. Porque constantemente estamos renovando la conversión en la medida en que estamos actuando como Jesús. Qué difícil es actuar como Jesús. Lo más fácil, y David quizás me puede ayudar en eso porque es de esa época también. No digo porque le haya hecho eso, sino por la época, ¿no? Cuando llegamos al evangelio nosotros, ¿cómo se definía el evangelio? Por la vía del no. Uno preguntaba, ¿qué era ser evangélico? No fumar, no tomar, no ir al cine, no. Nadie te decía, haga obras de misericordia, haga obras de solidaridad, haga obras... De hecho, hasta hace pocos años, David, tú trabajaste en Compasión, me parece, ¿no, verdad? ¿Tú estuviste en Compasión, ya, David? Sí, hasta el 2005 trabajé en Compasión. Okay. ¿Cuál era el concepto que teníamos de compasión, de visión internacional, etcétera, etcétera? Un gorila de 800 kilos. Llegaba y ponía a temblar a todo el mundo. Ok, pero era una paraeclesiástica. Sí. Que atendía las necesidades sociales de la gente. Porque las necesidades sociales de la gente se convirtió como una especie de agenda foránea o externa de la vida de la iglesia. Y cuando uno lee la Biblia bien leída en el Nuevo Testamento, se da cuenta que lo diaconal no es un accesorio, no es un apéndice. Incluso lo diaconal es una cuestión intrínseca en el mismo ministerio de Jesús. Entonces cierro. Si alguien dice que sigue las pisadas del maestro, o si alguien dice que anda como él anduvo, entonces debe tener esa función diaconal sí o sí, que tiene que ver con cómo uno ayuda al otro a ser mejor en la vida. Sandro Galassi, en ese libro que en una época, Cordero lo tenía como pan bajo el brazo, ¿no? Cordero tenía 2 baguettes bajo el brazo. El un baguette era Barro y Aliento de Mercedes Navarro, y el otro baguette que tenía Cordero bajo el brazo era Por una tierra sin mar, sin cielo, sin esperanza, ¿no, verdad? Sin templo, sin mar, sin lágrimas y llena de esperanza. Y una esperanza, de Sandro Galassi. Y cuando Sandro Galassi hace una explicación de lo que significa el término tibios, que hace alusión el autor Juan del Apocalipsis, dice, es que tibio es aquel que no significa nada para el imperio, porque el tibio solamente está interesado en el rito, en la moral y en la doctrina. Y adivina el personaje. ¿A quién es que en la iglesia local llamada evangélica solamente le interesa el rito, la moral y la doctrina? A todos los aleluyos y las aleluyas que van a la iglesia. Solo eso les interesa. Si han cumplido con el rito, si han cumplido con la moral y si han cumplido con la doctrina, se dan por bien satisfechos. Mira, Eduardo, aunque tú digas que no eres espiritual y que no crees en las dilaciones espirituales, te voy a decir algo. Esta semana yo he estado recreando un pasaje que es sobre el buen samaritano. Y han hablado especulaciones del tema, que eran malos el levita y el sacerdote, que pasan al lado de un herido y que por no contaminarse, ellos no lo salvan, no lo ayudan. No lo mires que así pasa Ya. Entonces, aquí para los que están acá, los ritualistas. Señores, ellos no son malos. Ellos son religiosos, son perfectos. Ellos en su dignidad religiosa, en sus mitos, en sus ritos y en sus elaboraciones teológicas, ellos están haciendo lo correcto. Ellos deben de ser aplaudidos en su religión. Porque no tocarás a un muerto porque te contaminará. Sí, el sacerdote y el levita no son malos. Son evangélicos. Yamishar. No digas eso. De nombres. Ya. Entonces, este sacerdote y este levita son cristianos actuales
que más le importa el ritual, el que dirán, que se contaminen y no se juntan a una prostituta, no ayudan a una ramera, no están con los drogadictos, no están con los adultos, no están con los borrachos. Ellos están interesados, no pueden contaminarse porque se contaminan. Pero hay un hombre que es maldito por la religión judía, que son los samaritanos, malditos. Y este maldito tiene compasión de este hombre. Y como no tiene rituales y no tiene ese tipo de religiosidad, ayuda a este hombre herido. Lo lleva, se ensucia, se mancha sus manos. ¿Sí? Y lo lleva y paga por ese enfermo. Lo deja en buen recaudo. Jesús es el que se manchó las manos con la humanidad. Jesús no tuvo el ritual de santificación. Él dice en el libro de Marcos, cuando entró, dice que el leproso dice, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. ¿Y Jesús qué hizo? Se acercó y lo tocó. Lo tocó. Tuvo empatía. Estos hombres que eran tan despreciables por la sociedad, que cuando venían personas a 5 o 12 metros tenían que decir, ellos se tapaban y decían, maldito, maldito, para que no, si no ellos venían distraídos, ellos desde su dolor han dejado familia, hijos, hermanos, sociedad y viven afuera en el camino, fuera del camino. Y si una persona iba con la boca abierta y no se daba cuenta que estaba ahí, él tenía la obligación de llamarse maldito para que la persona que iba no se contamine. Jesús es maldito, ¿sí? Y le dice de lejos, Señor, si tú quieres puedes sanar. Y Jesús tenía que decirle, la cruz, mijito, vaya, fuego de Dios. Y se sanaba. Pero Jesús fue y lo tocó. Se ensució sus manos. Cristiano que no se ensucie sus manos con el dolor ajeno. Si no tiene misericordia, un corazón lleno de miseria, no es cristiano, no es hijo de Dios, no tiene el proyecto de Jesús en su vida. Yo quisiera ver, y le dice, oh, fariseos y escribas que diezman de la dinero y de la pimienta. Contaban las pepitas, dice Itiel, un predicador en YouTube, en Facebook. Contaban las pepitas de la pimienta y se estaban en el diezmo. Eran ritualistas, pero no hacían misericordia. No tenían compasión del prójimo. Entonces, para terminar, dice este gran predicador, un muchacho, dice, yo quisiera ver cristianos con manos sucias y corazones limpios. Sí, señor. Jesús se ensució las manos por mí, no sé por ti. Quizás tú eres una joyita, pero yo era una porquería. Y él no le importó y me tiene como me tiene, ¿no? Me tiene haciendo su obra. Él sabrá si me da recompensa o no, él sabrá si me da castigo o no, pero yo lo que quiero en este tiempo es tratar de hacer misericordia y ser consciente conmigo mismo y ser real con mi situación, con mi realidad, con mi estilo de vida actual y tratar de esta realidad sanar o poder ayudar a los demás. Y de ahí lo demás es cuento. Lo demás es cuento. Entonces tenemos que ensuciarnos las manos. Jesús se manchó por nosotros, hasta el punto que murió por nosotros. Entonces, si tú haces eso, si tú vas a llevar el diezmo a la iglesia y tienes a un hermano con cáncer, yo no creo que Jan David diga que no. Yo creo que Jan David o un pastor consciente, pastor, mire, venía con el diezmo que eran $30, pero lo di para una quimioterapia, has hecho una bendición para Dios. No regales el diezmo a todo el mundo, pero misericordia quiero y no sacrificio. Eso es lo que... Sí, señor. Eduardo escribe un texto de Gayasi. Palabra de Dios. Permítame leer el texto. Estábamos encantados escuchándoles. Hay algunos comentarios en el chat. Igual yo estoy salvaguardando el chat. Hay algunos algunas acotaciones. Terminamos con esto. Tibios son los que quieren reducir el evangelio a una doctrina, algunas verdades. El tibio reduce el evangelio a rito, moral y doctrina, porque por eso nadie nos persigue, según Gayasi. Gracias, Eduardo. Familia, muchísimas gracias. Son las 9:14. Hemos concluido por lo menos la jornada de este día. Creo que David ya nos preparó un poquito para adentrarnos al diluvio, con el favor de Dios y conjuntamente con Eduardo, la próxima semana, capítulo 7 de Génesis. Y bien lo dijeron, ¿no? De hecho, la primera perícopa de Génesis, del capítulo 1 hasta el capítulo 11, es
de hecho es lo que da ya fundamento a todo lo demás. Creemos que después de esto vamos a ir estudiando los siguientes, no sin darle la mayor importancia por si acaso, pero vamos a hacerlo por segmentos, no necesariamente va a ser verso a verso, etcétera. Y sí creo que se nos vienen otros desafíos por delante. En algún momento sería bueno tener un coloquio abierto de la lectura cristiana, todo este conflicto hoy por hoy, Rusia, Ucrania, Estados Unidos y otros. Y como bien digo, David, ¿no? ¿Cuál es nuestro quehacer como cristianos redimidos? Y ni se diga los llamados también evangélicos. Gracias a cada uno, gracias a cada una por su tiempo, por su paciencia y por su siempre apoyo. Esta charla está grabada, al rato les voy a subir al canal, ustedes pueden volver a procesar. Les agradecemos muchísimo, David, gracias, Eduardo. Si Dios permite, nos veremos en otra oportunidad. Padre, gracias esta noche. Gracias por este tiempo de seguir creciendo. Algo que a veces suelo decir es cuando Dios nos da una revelación, nos hace responsable de ella. Y creo que en el cierre de esto, los aportes de David y Eduardo nos sacan de la zona de confort, nos sacan de la zona de comodidad. Y saber cómo ser hoy por hoy un cristiano a carta cabal, un cristiano en un contexto que estamos viviendo. ¿Cuántas veces nos aferramos a una doctrina, pero nos alejamos de la gente? Si la doctrina separa, divide, entonces no es doctrina cristiana. ¿Cuántas veces hacemos de la doctrina simplemente el guía, el manual, pero nos damos cuenta que perdemos de vista lo esencial, lo medular? El Dios que está en la vida cotidiana, el Dios del día a día, el Dios de la gente, el Dios que se acerca a cada hombre, a cada mujer, a cada individuo. Padre, permítanos sumergirnos en los principios de tu palabra, tal cual nos encomienda, Señor. Permítanos reflejar, permítanos no solamente enseñar de palabras, sino en hechos, con ejemplo, tu palabra. Que tu palabra pueda tocar cada fibra del ser humano y sobre todo a quienes nosotros tengamos la oportunidad de compartirla. Creo que cada uno de los que estamos aquí representamos grupos, tenemos vecinos, amigos, familiares, que seguro tu palabra a través de nosotros, de nuestros labios, aún nuestros actos, puede cambiar la vida de alguien. Úsenos, use la Iglesia Mishar, use esta plataforma también, siga usando la vida de nuestros hermanos David y Eduardo. Bendecimos también a nuestro querido Isaías a la distancia y bendecimos en tu nombre esta gran familia Mishar. Te honramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches a todos. Que Dios les bendiga.